La sed y el agua. Un clásico periodístico. Una marca registrada. Mostrando las distintas ópticas de la información con sus protagonistas. Con 40 años de trayectoria periodística, Raquel Daruech los invita a su casa. La sed y el agua. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Para mí es un gusto este reencuentro porque me acerca a ustedes y yo les acerco a ustedes personalidades, saberes, conocimientos y contactos que mantengo con mis entrevistados, que enriquece, espero yo, en mi caso sí lo hace, me enriquece en lo personal y espero que a ustedes también. Me estoy recibiendo a Estela Lucy Acosta Susundey, que es lindísimo ese apellido. Sí. Vasco francés. ¿Vasco francés? Sí. Ella es profesora de literatura. ¿Qué más? Bienvenida. Gracias. Porque parece que estamos ya aprendidas en el otro programa que hicimos en la pandemia, ¿te acordás? Sí. Bueno, sí. Y mucha gente quedó muy prendida de tus conocimientos, de tu postura. ¿Vamos a empezar de cero? Bien. ¿Quién sos? ¿Quién soy? Ay, Dios mío, qué pregunta más difícil. Pero bueno, claro, docente uno es toda la vida, ¿no? Aunque me jubilé, pero podría definirme como una canalizadora, ¿no? Creo que es un poco eso, y eso no es algo que se elige, es algo para lo cual uno es elegido, y bueno, resistí muchísimo durante muchos años, hasta que, bueno, después decidí que me parecía que era hora de comenzar a compartir esto, ¿no? Con la humanidad, con las personas. ¿Cómo fue que te diste cuenta? ¿Y qué es ser canalizadora? Porque canalizadora es como ser una antena parabólica, ¿no? Que capta ondas. El problema era que como es la persona canalizadora es como una parabólica que capta todas las ondas. Todas. Entonces, claro, es muy difícil lidiar con eso, claro, al principio. Entonces, la resistencia es natural que se produzca, ¿no? ¿Cuándo te pasó por primera vez eso? Y me pasó en la adolescencia, ¿no? claro. ¿En la adolescencia? Sí, en la adolescencia. ¿Pero qué? ¿Te venían imágenes, información? Sí. Cosas, por ejemplo... ¿Te llevaron a un psiquiatra para ver qué...? No, por suerte no me llevaron. Pero bueno, lo primero que recuerdo que me sucedió con esto fue que yo me veía escribiendo en un papel, Iván falleció, y llevando y dejando ese recado, esa esquela en un lugar para alguien. Iván era el primer hijo de una de mis hermanas y tenía 6 meses. Eso, por ejemplo, un sábado yo estuve todo el tiempo con eso y yo decía, ay Dios mío, no puedo estar pensando esto, porque aparte lo veía con tanta realidad, cosa que hice a la semana, porque realmente falleció ese niño. Entonces, bueno, como que a partir de ahí, ¿no? Y me asustó bastante. Sí, porque saber lo primero eso. que yo he escuchado que esas experiencias asustan, porque uno no sabe si está enloqueciendo, claro. si está realmente recibiendo, suponiendo que no, que uno está atento de lo que está recibiendo, cuál es el camino, cómo se interpreta, cómo se manifiesta, cómo se comunica. Claro, totalmente. Y además esto, que la primera experiencia haya sido así, ya implica que realmente, digamos, intimida a la persona, porque yo me planteaba, si voy a percibir este tipo de cosas que no las puedo evitar, sí, porque van a pasar igual, entonces ¿qué sentido tiene sufrir 2 veces? Porque sufría el momento que las veía y sufría cuando sucedían. Claro. Entonces, bueno, en ese periodo yo estuve mucho tiempo en una comunidad católica y bueno, y entonces pedí muchísima protección respecto a eso y recuerdo que le pedía mucho a Dios que como que filtrara esa información, ¿no? Y bueno, y así fue. De hecho, por ejemplo, la muerte de mi madre no la presentí, ¿no? Eso me permitió como transitarlo de otra manera. Y muchas veces también se me presentaban cosas como para evitar, ¿no? Por ejemplo, diagnósticos que no estaban acertados y a mí se me presentaba y bueno, y la consulta con otro especialista marcaba la diferencia entre la vida y la muerte, porque de la persona a seguir en esa línea, el deceso era
eminente, en cambio, entonces bueno, ahí empecé como a conciliar con el don. Eso fue lo que pasó, que comencé como a conciliar con él. A hacerte amiga, a pactar, ¿no? No, a no resistirme Aceptar. tanto, a comenzar a aceptar. Después cuando tuve mi segundo hijo, tengo 4, mi segundo hijo tuve muerte clínica. Tú. Sí, y entonces, bueno, a partir de ahí, como que, claro, quedé con la percepción muy trastocada. Entonces yo, por ejemplo, veía a una persona y veía un conjunto de personas y todas las personas que yo veía relacionadas con esa persona estaban todas muertas. O, por ejemplo, de comenzar a recibir mensajes para las personas. Me pasó con una ¿Pero señora... eso vendría a ser como una vidente o no? Y yo creo que sí, que es una forma de evidencia Una natural, evidencia, ¿no? Sí. Bueno, y entonces, todo eso, pero bueno, ya lo tomaba con más naturalidad. Y después tuve el caso de una señora que su hijo salió en la bicicleta a hacer un mandado, fue atropellado por una camioneta a pocas cuadras de su casa, y cuando la madre llega al lugar, su hijo estaba muerto, 23 años. Entonces, bueno, imagínate lo que eso significa, el dolor impresionante. Y bueno, y en el marco de una apertura de registros, se me presenta el muchacho, ¿no?, con una indumentaria. Yo le digo a la mamá, una bermuda así, bueno, era la ropa que el chico llevaba el día de su accidente. Entonces el muchacho me transmite que le diga a la madre que hay un mensaje para ella en un libro, que es un libro de los cuales él no suele consultar, porque él estudiaba educación física, tenía mucha bibliografía en su dormitorio, pero no era ese el libro. Era un libro, le decía al hijo, que era un libro al cual a ella le iba a parecer imposible que él accediera a ese libro. Entonces, bueno, le dice eso, que ahí había un mensaje para ella, ¿no? Y le decía que recordara que estaba viva de la cintura para abajo, le decía el muchacho, ¿no? Bueno, la mamá tenía todo el dormitorio de él como un santuario, hacía 3 años que había fallecido. Como que ella estaba que viviera, muerta. claro, Claro. que viviera, que fuera mujer, que viviera la vida, Claro. porque ella había quedado como en suspenso con todo eso. Sí. De hecho, tenía el dormitorio, era todo un santuario con toda la biblioteca, todo como si el chico estuviera, ¿no? Bueno, ella revisó, dio vuelta a toda la biblioteca y no encontró nada. Pero un día, a propósito de que invitó a la hija y su familia a cenar y no quería cocinar, fue a buscar, que ahora tenemos las aplicaciones, pero en ese momento no, y fue a buscar que tenía un afiche para pedir comida, y bueno, hace así, salta un libro. Aparte le decía los colores que tenía el libro en la tapa, ¿no? Salta el libro y era un libro de Pablo Coelho. Entonces lo abre y lo abre así, y el mensaje era de un padre que había perdido a su hijo, toda una parábola, ¿no?, de un padre que perdía a su hijo, y entonces un ángel lo llevaba donde estaban, entonces pasaban todos los niños con una vela encendida, caminaban así en círculos, y viene un niño, el hijo de ese hombre, y su vela estaba apagada. Entonces el padre le pregunta por qué la vela estaba apagada, y el niño le dice: papá, yo la prendo todas las noches, pero tú con tus lágrimas la apagas. Entonces ese era el mensaje para esta mujer, ¿no? Entonces, bueno. Sí, fuerte. Sí, muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Y bueno, ¿Y ella ahí te seguía consultando o no? ¿Cómo era la cosa? No, pasó eso, ella, digamos, básicamente era paciente de masajes, no tenía mucho que ver. Pero en definitiva, como que esa vez yo sentí y le dije que quizás sería bueno, porque como que sentí eso. Y bueno, y después, de hecho, desarmó el santuario y se mudó. Vendió esa casa y se mudó. Entonces fue una forma como de cerrar. Claro, perfecto. ¿Y en tu vida cómo, digamos, más allá de eso que viste de tu sobrino, te ha ayudado o no? ¿O te ha empantanado? Porque debe ser una carga muy fuerte, ¿no? ¿O no? Sí, no es sé, no me difícil, imagino. claro, porque... Por ejemplo, el tema del presentimiento de la muerte, eso son de las cosas más duras que me toca, ¿no? Porque en definitiva yo siento la aureola de la muerte, pero no sé definir claramente quién. Entonces, claro, durante ese vestíbulo, digamos, hasta que se produce el hecho y yo me entero, como que no sé quién es.
Entonces eso me genera un poco de angustias. A veces sí lo Lo identificas. identifico, se me permite identificarlo con claridad. ¿A quién consultás? No, No, ¿a quién consultás? Digo, ¿no en sí sabés? No, en realidad no. Y Pero después tú lo también, llamás portales. eso surge después. Lo que pasa que primero, Es como una evidencia primero, claro, ¿no? primero es todo eso y luego comienza como la focalización, comienzan las canalizaciones propiamente dichas. Una vez que yo consigo como adherirme a esto, ¿no? Y prestarme de alguna manera. Cuando Y cada vez más, venciste los miedos. claro, cuando vencí los miedos, las resistencias, Claro. Y sufrir por otros, o sufrir, ¿no? sufrir doble. Doble. Y en ese sentido, bueno, vienen las canalizaciones, pero lo más importante que me ha sucedido en el último tiempo y que ha marcado un antes y un después fueron 100 días de convivencia con una enfermedad que me salvó la vida, porque tenía todo un problema renal, los dolores más similares son los de parto, pero como mis partos todos fueron muy Naturales. rápidos y muy naturales, es decir, yo no tenía esa experiencia de un trabajo de parto doloroso y dilatado en el tiempo. Bueno, eso fue así y tuvo grandes virtudes, por eso yo digo que fue eso, fueron 100 días, porque realmente los conté, fueron 106, pero bueno, redondeemos en 100 días, en los cuales... Ahora últimamente. Sí, Sí, hace porque a muy veces, poco, muy poco de sí, esto. veía que tú me decías, no me siento muy bien, pero ahora estoy mejor. No, era impresionante. Entonces, ¿qué pasa? Que eso me ayudó muchísimo. Me ayudó, en primer lugar, la confrontación a la finitud, porque uno habla mucho y el entonces, miedo está claro, a morir. y además yo decía, ay, ¿por Es lo qué? único seguro que tenemos. Y yo decía, ¿por qué temo tanto a la muerte cuando yo estoy constantemente en contacto con la muerte? Sin embargo, si... La propia siendo, es lo que te... y siendo interpelada, no, y también la de los afectos, ¿no? Claro. Siendo interpelada, como que realmente yo no terminaba de creer que hubiese algo más. ¿Me explico? Sí, sí, sí. A pesar de que tenía todas las comprobaciones, porque yo podía Tenías ver los dudas registros. Sí, de que estos contactos, cosas, fueran... claro, y qué más allá, ¿no? ¿Qué hay más allá? Si es que hay algo, cuando yo tenía todas las comprobaciones, porque contactaba con seres desencarnados, me daban mensajes y yo decía, ¿cómo es posible que yo siga sintiendo esto, ¿no? Y bueno, entonces eso me ayudó muchísimo. ¿La porque, enfermedad te ayudó sí, a me ayudó, porque a primero, superar el miedo a la esto muerte? claro, porque ¿qué pasa? ¿Cómo se traducía en mí? Miedo a vivir. Claro. Entonces yo tenía miedo a vivir. Entonces yo pensaba que si me quedaba congelada sin vivir y tampoco permitía que mis hijos vivieran, ¿entendés? Por los peligros. Entonces era toda una locura. Entiendo. Toda una locura. Entonces, confrontada al tema de la finitud, como que amé más la vida, digamos. Por eso me salvó la vida, porque me devolvió a la vida, ¿no? Me devolvió a la vida totalmente. Yo te me entiendo veía, más de lo que... ¿sí? ¿Sabes por qué? Por Lógico. tus temas, sí, de la Claro, por mis operación. temas. O sea, Sí. cuando lo afrontás o lo enfrentás, estás Sí, agradecidísima y disfrutás mucho más. Sí, totalmente. Totalmente. Y yo, por ejemplo, en una imagen gráfica de repente me veía como yendo hacia atrás y tratando De parar esa de no marcha querer, atrás. y la muerte venía porque es lo que realmente siempre viene, ¿no? Porque en la medida que vamos viviendo es la muerte que va viniendo, ¿no? Claro. Y yo entonces me estaba prohibiendo de vivir tanta cosa. Después también me ayudó muchísimo a eliminar el tema del control, porque una persona controlando mucho todo, ¿no? Con el tema del control y la planificación y todo eso, y ahí yo no podía ni siquiera controlar mi próximo movimiento. Es decir, cuando me venía ese dolor, así como me sorprendiera el dolor, yo no podía planificar ni proyectar mi siguiente movimiento, Claro. de darme vuelta en la Ni cama. la segunda respiración. Nada. Entiendo. Entonces, bueno, fue duro, pero fue muy importante. Y ¿Cuándo te diste cuenta que iba a ser sanador? no, durante el proceso no me daba mucho No cuenta. te das cuenta. No, durante el proceso no. Pero ¿qué pasa? Primero fueron 30 días que me pusieron el catéter, a los 30 días voy y me dice el médico que no me lo puede sacar porque no había habido ninguna modificación. Entonces ahí como que
realmente es como si estás parado y alguien te pega en la parte Sí. de atrás de las rodillas. Bueno, yo tuve que caer, pero me tuvieron que derribar, digamos, frente a mi cuerpo, ¿no? Y otra de las cosas que me A todas enseñó, tus resistencias. a todas las resistencias, pero no tanto las mentales, sino el tema de la valoración del cuerpo. Ajá. Sí, valorar el cuerpo, es decir, millones de células trabajando incansablemente para que yo pueda abrir los ojos, para que pueda hablar, para que pueda estar acá. Millones de células en ese trabajo y mi mente totalmente divorciada de ese cuerpo, menospreciando el cuerpo, porque a veces uno no se cuida, Es cierto. todo lo que debería. Exacto. Entonces ahí como que sufrí eso, caí, pero caí doblegada, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Porque o fue sea, horrible lo que me dijo el médico, que tenía que estar 30 días más con ese sufrimiento. En cambio, la segunda vez, cuando me sacaron el cálculo y me tuvieron que dejar el catéter 30 días más, ahí fue realmente que ya me arrodillé frente a mi cuerpo, humildemente, ¿entendés? Agradeciéndole su nobleza, porque ese cuerpo que había sostenido, esa materia que había sostenido esa mente, ¿no? Entonces, bueno, es eso, bueno, es como maravillada frente al sí, cuerpo. Es a la salud, al cuerpo, a valorar el momento, la vida. Te entiendo y comparto totalmente, porque todas más o menos, y no hay nadie que no haya pasado por algo, o sea, Propio. espero que haya mucha gente, pero todos hemos pasado, tenemos nuestra Gálgota, no sé cómo se llamaría ese pasaje, cuando tenemos suerte de pasarlo. Sí, sí. Que no, Sí, yo que no la es muerte clínica ya había tenido cuando el nacimiento, cuando te decía el alumbramiento de mi segundo hijo. Pero esto fue muy, muy revelador. Y entonces, bueno, y además, en esos 100 días, ¿no?, de tanto sufrimiento, en los momentos que eran pocos los que me sentía bien, y de repente eran a las 3 de la mañana, fue cuando escribí el libro, Chevreni y la calle de los legados, ¿no? Entonces, eso, poder igualmente crear... Increíble. Sí, de repente ¿No? estaba 2 horas, Esa escribía, fuerza. sí, que no es propia. Que No es propia. No. No es propia, no es propia. Ah, pero Es tú un has poco... trabajado mucho y has escrito, o sea, sí, tenías. Bueno, pero en ese momento en no era ese propia. momento no, justamente. Estabas debilitada totalmente. Eso que fue una demostración, ese De fue que un ataque directo al ego. Es decir, Claro, un no- ataque. Nada, Claro. no un ataque en el buen sentido. Sí, Es sí, decir, sí, sí. es esto, ¿no? De que nuestra mente, que nos gobierna tanto y nos hace creer tantas cosas, y luego pasa algo en el cuerpo que realmente te hace humilde, porque te das cuenta que es imprescindible tener en cuenta ese sostén, ¿no?, tan Sí, maravilloso sí. que es el cuerpo, que es la materia. Bueno. Y que además es la expresión de la encarnación, de toda esa energía, que somos energía y a la energía volvemos, pero me hizo valorar muchísimo esta instancia, estar despierta frente al hecho de que estoy transitando una encarnación, ¿no?, donde esa energía está materializada y está consciente. Entonces, algo hay que hacer con eso, ¿no? Y descubrir qué es lo que uno tiene que hacer con eso es fundamental. Perfecto. Es fundamental. Entendí. Bien. Entendí. Son etapas que, como yo digo, si no aprendes por las buenas, aprendes por las malas, ¿no? Sí. Pero finalmente es decir, lo que uno necesita, ¿no? Claro. Lo que pasa es que somos como niños. Es una sacudida, ¿no? Claro, Una y somos sacudida como niños. Realmente, digamos, el universo y lo supremo es lo que sabe lo que nosotros necesitamos. Nosotros realmente no lo sabemos Claro. mucho. Y bueno, y a veces se nos tiene que presentar de este modo. Así que bueno, por ahí. Por ahí. Bueno, y cuando te centrás, mucho antes de la enfermedad, Sí, sí. ¿no? Sí, esto fue como Un bisagra, ¿no? Fue Ajá. como un antes y un después, pero bueno, sí habían cosas que venían. Por ejemplo, lo primero fue el tema de los legados ancestrales, ¿no? Entonces pensaba que como para Que no es lo mismo que los portales, que los registros que tampoco. los registros akáshicos. No es lo mismo. No es lo mismo. No. Y de hecho, a propósito de toda esta enfermedad, que en el libro está todo, porque está realmente todo lo que he recibido está todo ahí. Y registros Está en Amazon, el sí, libro. Sí. Sí, ¿cómo? Chevren, el Akasha y el Akasha de los legados. Vamos Sí, sí. a ver si Carlos puede poner Sí.
el nombre Sí. bien después. Está en formato físico y está en ebook. Ah, sí. Bien, entonces allí los registros akáshicos pasan a ser registros fractales, que es el tema de la huella de Dios en esta materialidad, ¿no? Entonces, también súper fuerte, muy fuerte todo eso. ¿Fractales qué quiere decir? Explícalo de vuelta. Fractales es la huella de Dios. Sí. Entonces, los registros fractales sería como la huella de Dios que queda en esta materia, ¿no? Que se materializa de algún modo. Entonces, al tomar conocimiento de eso, que se ha materializado, ¿no? En las veces que hemos estado encarnados y que a través de la conciencia tomamos contacto con eso. Entonces, es muy sanador. Bien, y el tema de los legados ancestrales, como hablábamos, entonces, no sé, me pareció interesante, ya que tú me autorizaste a que te revisara la actualización, me pareció muy interesante vincularlo a algo similar, por ejemplo, como a la cocina, ¿no? Sí. ¿No te gusta cocinar? Me gusta, sí. Bien, entonces, claro, vamos a la cocina y en realidad podría haber un paralelismo muy válido entre los legados y los ingredientes. Bien. Entonces, vamos a cocinar y bueno, y ahí al actualizar, al ver nuestra actualización, nos ponemos al tanto de los ingredientes con los que contamos. Y con esos ingredientes tenemos que hacer la preparación. Entonces, todo está en nuestras manos, ¿no? Porque ya no más que el hecho de cocinar, Sí. que es... Pero Que todo es la está, alquimia, ¿no? Claro, exactamente. Entonces se trata de eso, ¿no? Se trata de ver con qué cuento y cómo puedo yo organizar y cómo puedo combinar y qué puedo hacer con eso. Entonces, en tu alacena lo que hay es el legado artesano, el legado dogmático y el legado nómada artístico. Entonces, bueno, ahora vamos a traducirlo a qué podemos preparar con esto. Bien, el artesano, actualizar el legado artesano indica que la persona está en el aquí y en el ahora, está abocada a la resolución de problemas, ¿entendés? Está en el hacer, porque el artesano es eso. El artesano, a diferencia del artístico, ¿no? A diferencia del artista, el artesano, por ejemplo, toma un trozo, toma un trozo de madera y embellece, sí lo transforma, pero sigue siendo madera, ¿no? Sí. Entonces es eso, es como es, en el caso, actualizando el artesano en relación a la vida, en relación a los eventos. Bueno, son los eventos, es la vida, es lo que está ahí. Entonces no voy a hacer algo paralelo, sino que con eso mismo lo voy a embellecer y le voy a dar un sentido, ¿no? Entonces, bueno, tú estás en eso, vas a la cocina y es eso. No estás pensando que te haría falta cúrcuma o el otro, no. Estás viendo que lo que hay es orégano, sí. Entonces a ver qué vamos a hacer con el orégano. No, y el sentido me suena mucho, porque pasa gente, por acá yo estoy en mudanza, y pasa gente y le digo, ¿qué querés llevarte de acá? O sea, me siento muy bien pudiendo compartir con otros y saber que lo que eligieron va a seguir viviendo con ellos. Exactamente. Es eso, ¿no? Muy artesanal lo mío. Sí, sí. Bueno, entonces artesano. Luego dogmático, que es la autodisciplina, la perseverancia, la fuerza de voluntad y el deber ser, ¿no? Entonces vinculado con esto, ¿no? Con esto que acabas de mencionar. Sí. Lo que debe ser, lo correcto, lo adecuado, lo correcto. Y entonces estás haciendo una tarea disciplinadamente, con determinada normativa, ¿no? Autodisciplina, fuerza de voluntad, perseverancia, todas esas cosas que no siempre es fácil que lo tengamos a disposición. Entonces, bueno, buenísimo para hacer una excelente comida. Y el último es el nómada artístico, es aquel que se mueve tras sus sueños. Entonces, la persona que actualiza el nómada artístico está en un franco proceso de desapego, porque este legado tiene su origen, por ejemplo, en los circos ambulantes. Entonces pasaba un circo por un pueblo y unos jóvenes decidían perseguir sus sueños, sumarse al circo. U otros quedarse. Muy probablemente los que decidían perseguir sus sueños, es muy probable que no volvieran a ver más, no volvieran nunca más. De todos modos se ponían en movimiento. Entonces toda esa travesía
¿no? de esa experiencia, lo que favorece totalmente es el desapego, porque todo pasa a ser transitorio. Entonces esto significa que en este momento de tu vida, valiosísimo ponerse en movimiento para la realización personal, y es esto, como estos jóvenes, dejar todo atrás, y tener clarísimo el carácter transitorio de la vida y de las cosas, tanto lo bueno como lo malo. Entonces eso permite que todo esto sea vivido sin dramatismo, porque la persona que actualiza el nómada artístico, primero aborda los grandes dramas a través del humor. El humor es un ingrediente fundamental para poder sobrellevar. Sí. Pueden ironizar y reírse y aplicar de lo mismo, exacto, de la situación, de la propia desgracia, por decirlo de alguna manera. Sí. Y a su vez quitar el dramatismo está buenísimo, pero ¿qué sucede? Que quizá esto esté representando algún tipo de fricción con algunas personas que te han conocido en otras instancias y que no llegan a comprender profundamente esto, ¿no? Sí, sí. Y que quizás piense que hay demasiada superficialidad y que hay demasiada... Cuando alguien viene a plantearte... Liviandad. Exacto, y no es eso, es una excelente filosofía de vida. Así que en ese sentido, tranquilísima, porque bien. Está todo... Es como ese momento que estoy viviendo. Sí, absolutamente. Totalmente. Absolutamente. Bien, el mensaje 25, que ya te ha salido en otra oportunidad, es servir con la fuerza mental. Entonces, en relación a todo esto, ajusta este mensaje, que es lo que hace falta acá, la mente, que la mente esté centrada y que la mente esté fría para poder llevar adelante e impulsar todo esto. Decisiones correctas, etc. Exactamente. Y tener las emociones bajo control. Y eso está directamente relacionado, bueno, el tema de los mensajes, porque claro, sí. El tema de los mensajes, esto sí está vinculado con los portales, son 33 portales. El tema de los mensajes, debes explicarme que claro, me perdí. La actualización de legados ya está. La segunda, ¿Y cómo hiciste la actualización de legados mía? Porque eso es lo que se está preguntando la gente. Con péndulo y con por un eso, tablero. Porque si no, a ver, sí. hace cómo, aunque no... Claro, ¿viste? ¿Y qué necesitas, una vela? A ver, podemos probar, por ejemplo, sí. ¿qué legado, cuál es el principal legado que está actualizando? Yo, Raquel. ¿O quién? Sí, Carolina Cose. Está. Nos fuimos los políticos, qué genial. Estoy tratando de entender esto de los legados, claro, los portales, pero la descripción que me hizo es de mi momento actual es absolutamente ajustada. Habla como muy bien de mí, pero en realidad... porque es así, se corresponde con la realidad. Y además es muy dinámico. Esto es ahora, por eso yo te decía... Mañana no sé. Esto te puede estar generando algunas fricciones en los entornos porque no siempre ha sido así. Sí, es cierto. No, y es un cambio muy profundo. Altruista. Carolina Cose, el principal, no vamos a ver todos, pero sino el principal ingrediente que Carolina Cose tiene en su cocina es el altruismo. Esto significa que la persona está siendo guiada o está ejecutando sus acciones inspirada en grandes valores, como el amor incondicional, el amor al prójimo, todo eso. Entonces ese es el principal legado, así que es muy importante, porque está anteponiendo el bien mayor al bien particular. Bien. Entonces eso es muy importante. Esa actualización. Ahora? A ver, alguien a Delgado del Partido Nacional. Delgado. ¿Conoces? Sí. ¿Cuál es el principal legado que está actualizando? Álvaro Delgado. Aristocrático medieval. Es decir, esto significa, este legado tiene su origen en el momento en que la aristocracia, como consecuencia del advenimiento de la burguesía, pierde todo, el dinero, y lo único que le quedan son los títulos. Entonces, es muy probable, de acuerdo al principal legado que está actualizando Álvaro Delgado, que él esté haciendo un reclamo muy fuerte de lo que siente que le corresponde por derecho. Que merece.
Y es muy, Merecimiento, ¿no? es muy probable que sea dentro de la interna. Es decir, él está sintiendo que tiene que está reclamando lo Que que tiene que siente. estar ocupando un lugar Sí, o lo sí. que fuera que le pertenece Sí, por, sí. Y es más, por mérito, yo es sé por claro, qué. por ser quien es. Por Y ser es quien más, y es más, es ¿Por su muy origen probable, o por qué? es muy, más que nada en este caso no está tan vinculado Al como origen. al origen noble, sino a esto, A esta es decir, situación a quién política. es. Sí, ¿quién es? Entonces, ¿qué sucede? Es muy probable que no se le esté reconociendo ese lugar, que no se le esté reconociendo. Entonces, eso hace que la persona esté, al actualizar este legado, esté en esa demanda, en la cual no está dispuesto a ceder un centímetro en relación a eso. ¿Y qué pasa? Que es muy probable que la persona que está actualizando este legado, es decir, yo lo que siento en este momento es que hay muchos problemas ahí adentro, por estos motivos, ¿me entendés? Ah. De a ver cómo quedan posicionadas las piezas. Sí, sí, porque además la actualidad política está Claro. moviendo las piezas. Y en este caso particular, ¿no? Fíjate. Entonces, es muy probable que esta persona esté en esta demanda y lo peor que le puede pasar, que quizá esté sucediendo, es que el entorno quiera hacerle creer que le van a dar eso, ese reconocimiento, porque son buenos ellos. Ah, no porque se lo merece. Claro. Entonces, este hombre está en ese conflicto. Ah, Hay todo un conflicto ahí donde personas del entorno están queriendo tratar de desvirtuar esto y no darle esa posición o ese reconocimiento que él merece. porque él merece por su trabajo, por Sí. su trayectoria, por Él ser siente quien que es. merece. Claro, que él siente que merece y por el contrario se le está haciendo pensar que se lo van a otorgar porque los demás son buenos. Entonces ubica el valor Afuera, fuera. no Entonces, en él. bueno, todo un tema. Es Álvaro. ¿Y quién más? ¿A dónde vamos? A Orsi, ¿no? Orsi. No sé, vamos a... ¿Cuál es el principal legado que está actualizando Orsi? También, aristocrático medieval. También, No puedo creer. sí. También. Pero en este caso capaz que es al revés. Sí, ¿qué Porque- pasa? En este caso es imprescindible. Mira, ¿sabes por qué? Porque Sí. un dato de la realidad. Hablando con acá el senador Pacha Sánchez, que es del mismo sector, Sí. entonces yo le dije, pero que me parece que Orsi no está convencido, le dije yo, así hablando, ¿no? Sí. Y entonces él me dice, no, está resistiéndose al vértigo. A ver vos tu interpretación. A ver, ¿cómo podríamos ajustarlo aquí? No, él está, acá en el caso de Orsi es distinto. No hay conspiración del entorno. No, por eso te digo, no es hay el entorno, conspiración. no es el entorno. Entonces él Interno debe ser, ¿no? Él está, yo veo que él está, no está dispuesto a ceder un centímetro en el reclamo de lo que entiende que le corresponde por derecho. Así, tan simple. Así que Tan simple. idéntico los dos, es impresionante. Sí, pero viste que depende mucho del entorno y de las circunstancias. Sí. Vamos a ver el segundo, porque viendo el segundo podemos entender más. ¿Cómo es el segundo? El segundo legado, Ah. viste que el principal. ¿Cuál es el segundo legado que está actualizando Álvaro Delgado? Inquisidor. Inquisidor es aquel que queda atrapado en el bucle de su pensamiento. Entonces la pregunta es ¿por qué? Cuando en realidad debería ser ¿para qué? Entonces Álvaro Delgado en este momento, frente a todo lo que está viviendo, ¿Volviste se pregunta a Álvaro por Delgado? qué. Sí, ¿Volviste a Álvaro Delgado? sí, se pregunta por qué, por qué, por qué. Entonces eso lo deja envuelto En un en bucle. el bucle del pensamiento. Entre esto de tener una sensación de merecimiento excesivo, sentir esto, y entonces, ¿por qué quieren hacerme creer? ¿Entendés? Y entonces, en lugar de formular distinta la pregunta, a través de lo cual podrían venir muchas respuestas, queda enredado en el bucle de pensamiento claro. y un poco como inmovilizado, ¿no? Bueno, pero esto es muy dinámico y Sí, todo cambia. puede cambiar mañana. Artístico, Orsi, artístico. Entonces, esto es dando una respuesta creativa frente a los problemas. Sumamente creativa, es decir, ¿no?
Porque el artístico es la inspiración en grandes valores, pero ¿qué pasa? Si solo es el artístico, entonces es sobrevolar. Pero en este caso particular, al estar combinado con el aristocrático medieval, es dar una respuesta creativa frente a las cosas. Una respuesta totalmente creativa. Mientras que Delgado queda paralizado, queda inmovilizado de algún modo, dadas las circunstancias de lo que está viviendo. En cambio Orsi como que... Tiene que saltar, tiene claro, que... y entonces es la creatividad. Es la creatividad. Sí, la creatividad. Apela a su creatividad. Sí, hacer su reclamo dando respuestas y soluciones creativas. Involucrándose. Sí, totalmente. Era un poco lo que me decía. Sí, totalmente. Increíble, increíble. Bueno, ¿alguien más? ¿Y a quién tenemos? A Laura Raffo, ¿no? Laura Raffo. ¿Y quién más tenemos? Hermético mágico negativo. Es decir, hermético mágico es la conexión con la fuente, con la divinidad, son personas de mucha fe, pero ¿qué sucede cuando está en negativo? La persona está está con delirio de persecución, se siente perseguida, se siente cuestionada, se siente así, siente que, es decir, ubica todo afuera, como que todo lo que está sucediendo viene de afuera. Nada tiene que ver la persona, ¿entendés? Porque se ha interrumpido esa conexión con la fuente, la divinidad, la fe y todo lo demás. Entonces es un momento difícil. Es un momento difícil porque seguramente no tengo mucho dato de ella, pero ella renuncia a la departamental. ¿Te acuerdas que ella tenía toda una presentación y empieza a crear grupos que la representan nacionalmente? Toda una tarea muy fuerte, muy grande. Pero a su vez todo lo que va sucediendo en ese proceso ella lo ve afuera. Que de pronto los correligionarios, que esto, que ¿entendés? Paranoia, que me quieren perjudicar, que ¿me entendés? Entonces eso no es, digamos, uno de los legados más favorables para la tarea que ha emprendido, ¿no? El presidente de la República tiene una aceptación altísima, bueno, para todo lo que ha pasado, ¿no? Sí. 40 y... Bueno, él tiene el legado escriba, alquimia positivo que le permite, eso tiene en su banco de datos, ahora vamos a hablar de actualización, pero eso es lo que él tiene para echar mano, ¿no? Él, ya lo tenés que estudiar, pero tiene el aristocrático medieval también, y en este caso sí ajusta más como a lo no nobiliario, también, ¿entendés? Es el tema de, digamos, de reclamar lo que corresponde por derecho, por un apellido, por una tradición, por todo eso. Bien, y escriba lo que le permite, lo posiciona como excelente administrador y gestor. Y él es. Sí. Él es muy buen administrador y gestor, ¿no? Pero tiene un legado en su banco de datos, tiene un legado que es esclavitud, que puede estar relacionado con adicciones, pero que siempre nos está marcando una relación de dependencia. Y en el caso del presidente de la República, es una dependencia con el reconocimiento y con el poder. ¿Sí? Es imperioso para él eso, el reconocimiento y el poder. Y la prueba está que se maneja muy bien en esa área. Sí. Porque tiene una aprobación enorme, saca selfies con todo el mundo, o sea, se muestra, en los momentos más difíciles se expone. Podemos irnos para... ¿Querés ver la actualización de él? ¿O no? Dale. Porque igual reelección no puede. Eso es lo que tiene, bueno, pero a ver cómo, eso es lo que tiene él en su banco de datos. Escriba, esto que hablábamos, muy hábil y muy eficiente en todo lo que es el tema de la administración, tiene un pensamiento lógico, casi científico, excelentes administradores de las emociones, que él está en eso, de las emociones y también la administración, ¿no? En sí misma. Qué bueno. La Argentina, que está tan mal, Cristina Kirchner, que dijo que no va... Yo sospecho que sí, que va... Bueno, no sé qué le está pasando. Hedonista. No.
hedonista. Y entonces, Pero de todos modos, ¿qué pasa con el hedonista? Que tenemos que demitificar y dejar de demonizar determinadas cosas, ¿no? El eso, hedonismo es... como el narcisismo y todo Claro. eso, ¿no? Demonizamos Sí, y sí, aspectos sí, positivos sí. también tiene, ¿no? Es decir, porque ¿qué sucede? El legado hedonista, que es la tendencia a los placeres, que a su vez también se vincula con un muy bajo umbral de resistencia a la frustración y con una dificultad para empatizar. Pero la persona que actualiza hedonista normalmente lo hace después que viene de todo un periodo de mucho sufrimiento. Y entonces es como si estuviera sin una capa de la piel. Entonces es comprensible. Es comprensible que la persona esté, digamos, que esta mujer esté actualizando este legado, Claro. que es el principal, ¿no? Pero vamos a ver qué otro. ¿Qué otro legado está actualizando Cristina? Nómada artístico también. Como que está dispuesta a dejar muchas cosas atrás y bueno, pero viste que el hedonista, digamos, alinea con determinados aspectos del nómada artístico que es malinterpretado, como de la superficialidad, cuando en realidad no lo es. Entonces, bueno, esa combinación, como que ella está dispuesta a dejar cosas atrás, a dejar muchísimas cosas atrás, incluso de su propia persona, para consolidar y cumplir su propósito, ¿no? Su sueño. Hay un tal Milei que Ajá. parece que puede tener grandes posibilidades. ¿Qué legado se está actualizando Milei? ¿Cuál es el principal legado que está actualizando Milei? ¿Cómo va variando, eh? Bien. El primero es artístico y el segundo es alquimia negativo. Entonces, esto sirve mucho para ver cómo, de acuerdo a la alineación, es el perfil que da, ¿no? En este caso, el artístico es el típico vende humo, es decir, que se manejan excelente en un plano paralelo, ¿entendés? Son personas excelentes para el marketing, porque venden humo con mucha facilidad, porque lo hacen de una manera muy creativa. Claro. ¿Y por qué digo esto? Por el segundo legado, que es el alquimia negativo. El alquimia negativo el alquimia es transmutar el carbón en oro. Sí. El alquimia negativo es hacer el proceso contrario. Y acá, ¿en qué sentido está aplicado? Si yo vendo humo primero, lo hago con un propósito, lo hago con el propósito de apropiarme del oro del otro y convertirlo en carbón a través del engaño y la manipulación. Wow. Entonces esa es la situación. Argentinos, atención. Esa es la Pero lo que sucede es que hay tal habilidad, y sobre todo porque está alineado con el artístico, hay tal habilidad que cuando la persona que está siendo manipulada y engañada se da cuenta, ya es tarde, ya todo su oro ha sido transmutado en carbón. Complicado esto. Complicado para los argentinos. Sí, está muy complicado. Bueno. ¿Con qué querés El seguir? mensaje, Sí. te lo dije. ¿El mío? Sí, mensaje 25, que es, ya incluso te había salido una vez. ¿Sí? Servir con la fuerza mental. Wow. Ahorra energía, utilizando tu mente, la mente puede ser tu aliada. Servir significa encargarse de, entonces acá por ejemplo, si necesitas mover materiales pesados, fuerza física, pero para la solución de situaciones pragmáticas y urgentes, necesitamos la fuerza mental. Así que bien. Pensar y actuar. Claro, todo en relación a tu actualización. Artesano, dogmático, nómada artístico, es concreto, pies en la tierra, aquí y ahora, dar soluciones concretas. Para todo eso se necesita una mente que esté equilibrada. Y por último, ¿qué sucede? Otra canalización que recibí fue el tema del pronóstico aviar, que en realidad pronóstico porque para familiarizarlo, yo diría que más bien diagnóstico. Se basa en las aves incas, también fue una canalización, las aves sagradas para los incas, y ¿El vuelo entonces de las cada aves? mes, cada mes, cada persona nacida en determinado mes tiene la ascendencia de un ave distinta, ¿no? Entonces, a diferencia del otro horóscopo, donde por ejemplo Géminis es del 20 al 20, acá no es, las nacidos en mayo, entonces
Por ejemplo, nosotras dos somos nacidas en junio, ¿no? Junio. Bien. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia de esto con un pronóstico? Sí. Es que el pronóstico está dividido en tramos y los tramos no coinciden con los meses. Entonces, también a través del péndulo, yo puedo saber qué tramo estoy transitando, ¿sí? Sí. Y a su vez no tiene por qué coincidir con el tramo que está transitando otra persona en junio. Claro. Entonces esto lo hace totalmente dinámico. Y por Sí, eso yo digo, personal, individual, totalmente personal. Entonces, no es, yo no diría que es un pronóstico, hay que ponerle un nombre para familiarizarlo, pero más que nada sigue la línea de todo esto, es un diagnóstico y la decisión última la toma la persona. ¿Sí? Y ¿Qué animales? el nuestro es águila. Águila. El águila, sí, esta visión, ¿no? La agudeza visual. Bien, y entonces el tramo 10 condice totalmente con la actualización porque habla de que las emociones están bajo control y la persona está totalmente orientada y focalizada en el objetivo que le va a garantizar la supervivencia. Y la supervivencia no necesariamente pasa por el sentido literal, Claro, sino material, aquello, claro, aquello que le da paz, claro, o que le da que felicidad. garantiza o que- la supervivencia espiritual integral de la Espiritual. persona. Así que tú estás transitando ese tramo, Sí, ya sé. Gracias. ese tramo. Sí. Gracias por la confirmación. Bien. A los llegados. Y después hay otra cosa, que también es una de las últimas. A ver. ¿Ves todo esto acá? Sí. Si bien acá está como... Ay, ¿se lo podemos? Después te lo mostramos. Entonces, esto es un alfabeto que se me reveló. Un alfabeto. Alfabeto hermético mágico. Si bien acá están puestos así, no necesariamente cada grafema se corresponde con la letra. Ajá. ¿Tá? Son Y con el número. grafemas. El número es por el tema de los legados, Ah. ¿sí sabes? Pero no se condice, por ejemplo, esto no es la A. Ajá. Son grafemas, ¿no? Y ¿Pero por qué lo colocaste en ese lugar donde está la... sí, lo coloqué así porque yo canalizo mensajes también. Entonces, cuando los portales me hablan en español. Entonces, por eso lo puse al ¿Cómo alfabeto. ¿Cómo te hablan? Así, con el péndulo. Ah, ¿Viste? siempre Me a van través diciendo, del péndulo. sí, me van indicando, entonces, bueno. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué el alfabeto alrededor? Porque, por eso digo, no coincide, porque hace como una suerte como de escudo y de protección y emanan una energía impresionante, porque cada uno de los grafemas tiene una vibración especial, ¿sí? Entonces, los portales, digamos, por ejemplo, Ontem, que es perdón, en realidad eso es la traducción del alfabeto, porque con el alfabeto se conforman con estos grafemas. Y independientemente de que el portal tenga 7 letras, los grafemas son 3, en todos los casos. Y también se puede deducir cuál es la carga vibracional que tienen los nombres. Entonces yo te traje el tuyo. A ver. ¿Sí? Tu nombre, en la traducción, porque tiene una fonética, cada grafema tiene una carga y a su vez tiene una fonética, ¿no? Entonces, tu nombre está compuesto, como dijimos, por 3 grafemas, cuya vibración, cuya carga vibracional es nivel superior, sabiduría cósmica y humanidad, ¿sí? Y se pronuncia Sado. Sado se pronuncia Raquel, Sado. Y a su vez, cada nombre, es decir, no todas las personas que se llaman Raquel tienen el mismo significado su nombre, sino que los portales se entregan un significado para cada persona que se llama así. Si bien comparten los grafemas y la carga vibracional. Y en tu caso es digna. Digna significa tu nombre para tu caso. Qué bueno. Digna. Entonces, digna, y acá fíjate, nivel superior, sabiduría cósmica y humanidad. Entonces, tenés ¿Dónde está? la dignidad suficiente para ayudar, y la sabiduría también suficiente como para ayudar a la humanidad a ascender, a trascender a un nivel superior. Somos instrumentos, en definitiva, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que esta energía, que es la que tiene nuestro nombre, es a lo que estamos destinados. Pero después, todo esto se topa con nuestra libertad, ¿no? Con nuestro libre albedrío.
y con el conocimiento que vamos adquiriendo, porque si ignoramos todo eso, evidentemente no vamos a poder realizar. Claro, claro. ¿Tenés actualización de algo más? No. No, pero lo podemos sacar si querés. ¿Sí? Bueno, ¿qué tal? ¿Cuánto tenemos? 5 minutos. 5 minutos. Está. Bueno, ¿qué tal? ¿Cuál? ¿Qué tal? ¿Qué tal todo esto? ¿Qué tal? ¿Cómo lo recepcionaste? Perfecto. Un poco. Yo lo recepciono bien porque yo te conozco y te consulto y me acompañás en los procesos y todo eso. Y siempre es así. Lo que no sé si a la gente le queda claro de dónde sale esta sabiduría. Evidentemente que es algo que me trasciende totalmente, eso es obvio. Simplemente... Pero cuando tú preguntas, o nunca preguntaste, ¿esto qué es? ¿De dónde proviene? ¿Cómo se llama este portal? Claro, por ejemplo... ¿A que sí? Sí, claro, ¿A que claro, sí? claro, ¿A que sí? claro, Yo preguntaría. claro. Por ejemplo, el tema de los legados es como el ADN energético de los clanes, ¿no? Es esta energía que trasunta a nivel de todos los clanes. El tema de los portales también es esta energía cósmica y universal, porque los portales son pupilas de aves y entonces esa energía, digamos, recorre todos los seres vivos. La diferencia en el ser humano es que se materializa y adquiere la conciencia. Entonces, el propósito de los portales es elevar esa conciencia, hacer que esa conciencia se expanda, ¿sí? Y que entonces en el momento que los portales nos asisten, y bueno, y siguiendo con estos ejemplos, yo siempre digo que los portales y las personas que hay algunas personas que están trabajando con los portales, seríamos como el primer nivel de asistencia, la emergencia de una mutualista. Entonces a la emergencia de una mutualista vienen las personas con problemas urgentes, ¿no? Entonces, los portales asistentes están en condiciones de prestar esa asistencia de urgencia que la persona requiere para que salga de esa crisis, ¿no? Pero después sobreviene toda una serie de procesos que corren por cuenta de la persona, porque por más que en ese primer nivel de asistencia uno asiste, como lo dice la palabra, y vas a suministrar lo que corresponda para poder sacar a la persona de esa crisis, pero lo que tendemos a hacer todos es vivir permanentemente en la emergencia. ¿O no? Sí. ¿Verdad? Sí. Cuando estamos con el dolor, salimos corriendo a la emergencia. Exacto. Nos dan la solución, el inyectable, lo que sé yo, salimos de ahí. Bueno, los portales lo que proponen es algo muy diferente. Nos prestan esa asistencia incondicional que se activa a través de la tecnología. Porque los portales energéticos asistentes o los heraldos fractales también, que son los mensajeros de Dios. Dios como, no con el sentido teológico, sino como lo supremo, ¿no? Utilizan los algoritmos, la inteligencia artificial, pero con el aporte de la conciencia. Nunca la conciencia va a ser sustituida, sino que todo esto lo que hace es simplemente como enaltecer y como viabilizar, ¿no? Entonces, podemos pasar para la televidencia, ¿no? Sí. Podemos pasar toda nuestra vida, esta cámara toda nuestra vida en la sala de emergencia. No pasa nada. Los portales asistentes, este primer nivel de asistencia va a estar ahí para ti, todas las veces que sea necesaria. Pero la idea de todo este sistema es la responsabilidad. Está llegando el tiempo de que es necesario que nos hagamos responsables, ¿no? De nuestra vida espiritual y de todo eso. Y para eso es necesario que profundicemos en esto. Entonces, una de las principales cosas que siempre digo, y es que esto no genera dependencia, y eso es lo más importante. Claro. Y cuanto más la persona esté comprometida y alineada con su propia sanación, va a tratar de hacerse de estas herramientas para que para abrir la puerta a los portales, porque todas las personas pueden hacer esto. ¿Todas? Todas las personas pueden hacer esto. Las únicas personas que no pueden hacer esto y que el sistema lo tiene previsto es aquellas personas que no cuentan con la asistencia de los portales.
Entonces, ¿qué personas no cuentan con la asistencia? Las personas que hacen el mal a conciencia. Por ejemplo, una prostituta tiene toda la asistencia de los portales, el presoneta no. Claro, Un adicto sí, el traficante no. está clarísimo. Eso es lo único. Pero además, y bueno, y están todos los cursos, es decir, en este libro que es fundamental tenerlo porque es como la enciclopedia de todo esto y es el punto inicial, pero después es esto, digo, como que los portales se eligen, ¿no? Los portales seleccionan, hacen un llamado, quizá mucho de lo que están viendo hoy. Sí, y el péndulo que mucha gente no cree, ¿qué lectura hace? Bueno, hay todo un tema de la radiestesia, que es Claro. realmente no una disciplina que es que no la inventé yo, que es algo que tiene su historia milenaria. Y bueno, y los portales se manejan con el péndulo. Desde el péndulo. Con el Con el péndulo. péndulo. Con el péndulo. Así que bueno. Bueno, muchas gracias por esto. Yo creo que va a traer muchísima curiosidad, muchísima. Yo sé que hay gente que me ha comentado la otra vez que le ha parecido fascinante. Lo que pasa es que, te digo por otros niveles, creo que según el nivel de apertura que tú tengas, ¿no? Que la persona tenga, ¿no? Lo que sucede es que hay que empezar por algo. Digamos, que esto es totalmente distinto a lo otro, porque estamos acostumbrados a hacer los pajaritos, que tenemos el pico abierto esperando que venga la mamá a ponernos la comida en la boca. Bueno, eso ya está dejando de ser cada vez más. Tenemos que hacernos responsables. Por eso... Poner el cuerpo, poner el alma, todo, poner la mente. y además entender que no hay nada 100% preestablecido, eso es importante que lo sepamos. Es una ley. Bien. Y después el tema de la futurología. Esto puede ser muchas cosas menos futurología. Ah, ¿no? Menos futurología. ¿Por qué? Porque los eventos que están en el porvenir son consecuencia, es la sumatoria de las decisiones que tomamos. Entonces, es ahí donde interviene esto, para permitir que tomemos las mejores decisiones. Es como una orientación, claro, debe ser, ¿no? Más que una orientación es esto, ayudarnos a tomar las mejores decisiones, discernir cuándo estoy condicionado, ¿entendés? Y bueno, yo he tenido la experiencia con muchas personas que dicen que los portales son sus amigos, y esto, porque el portal es muy claro, muy concreto, muy conciso en sus mensajes, y te da esta orientación. Entonces, si uno la toma realmente, es increíble, ¿no? Sí. Si deja de lado esa rebeldía, y si deja de lado esa niñería de querer que le den todo pronto, porque eso no existe. Oíme, eso no existe. ¿Qué diferencia, para terminar ya, existe entre esto y los registros akáshicos? Entre los legados, Sí. Y que los legados están directamente vinculados con los lazos de sangre y con los clanes familiares. Ajá. Es como este ADN energético que recorre todo el linaje, ¿no? Todo el linaje. Y entonces, claro, tendemos a repetir patrones, sería la genealogía, ¿no? Tendemos a repetir patrones. Entonces, sabiendo todo esto, como que agradecemos a nuestros ancestros todo aquello que nos han dejado, pero bueno, también tenemos la responsabilidad de sañar toda esa herencia y transmitirla sañada a nuestra descendencia. Porque también se proyecta hacia ellos, hacia los ancestros. Sí, Cualquier cambio sí, que hagamos. sí. No solamente, por lo menos desde el Sí. yoga se Sí. afirma eso. Sí, sí. Muchas generaciones para adentro, para atrás y para adelante. Para adelante fundamentalmente, Entonces, como porque que, entregamos esto sañado. Entonces, estamos obligados a sanear Sí. y a dejarlo ser lo Sí, mejor sí. posible. ¿no? dentro de nuestra pequeñez, porque somos nada. Pero Dentro de bueno. nuestras limitantes. Sí. Vamos a brindar para finalizar con vinos Stagnari. ¿Por qué brindarías? Por el nuevo paradigma. Ahí está. Gracias, querida. Gracias, amigos. La sed y el agua.
la sed y el agua.